Hola, equipo de Sanqué. Bueno, estoy revisando sus planes de medición un poquito porque es más fácil así enviarles la grabación. Y estoy revisando ahorita su objetivo, chicos. Creo que la palabra es buena con la que empiezan, que es el verbo en infinitivo y termina con er. Creo que es de los primeros niveles de la nomenclatura de Bloom, tal cual lo comentamos en clase. Nada más que sí creo que la redacción del resto habría que modificarlo un poquito, porque recuerden que comentamos con ustedes un poco acerca de el tema de aspecto de estigma, ¿no? Entonces, creo que dice acá, conocer las vivencias de las personas que padecen el trastorno obsesivo compulsivo para realizar un instrumento de evaluación acertado. Creo que eso es un poquito de rollo, ¿sale? Entonces, a partir de donde dice las vivencias de las personas hasta acertado, me parece que no es acertado. hay que eliminarlo, hay que ser más precisos. Recuerden que el objetivo debe ser como muy, muy claro porque es el núcleo de trabajo de su proyecto. Entonces, entre más cortito y menos rollo tenga, mejor. Entonces, yo creo que sí hay que conocer definitivamente, y más que habíamos comentado, ¿no? Es difícil poder acercarse al tema del estigma, precisamente porque pues es un poquito, pues digamos, es un poco oscuro, ¿no? No tenemos mucho dato. Entonces, yo creo que más bien lo que ustedes quieren es conocer el estigma. Entonces, sería más bien, la redacción iría algo así como em, conocer em, el estigma. Porque en realidad no vamos a buscar romperlo. El único objetivo que ustedes tienen, chicos, en este momento es precisamente identificar qué hay, pues, o sea, todavía no podemos hacer nada, todavía no podemos cambiar la mente de la gente, todavía no podemos, con este instrumento no vamos a hacer mucho cambio, pues, sino más bien vamos a explorar. Recuerden que es complicado hablar del estigma y por eso incluso hasta comentamos la población, ¿no? Que debe de revisarse. Entonces, si la intención es revisar el estigma, entonces me parece que debe ir así, ¿no? O sea, conocer el estigma o, em, o conocer las condiciones que inducen al estigma. Eh, lo que sí todavía no me queda claro en el objetivo, dice que rodean este trastorno e informar a las personas que no tienen el conocimiento correcto. Esto realmente pues no va, ¿ok? Entonces, eso no tiene sentido que lo pongamos porque en realidad ya lo acabo de comentar. Ustedes con el instrumento lo único que van a hacer es recoger la opinión, pues. Para eso sirve el instrumento, para poder obtener qué piensan los individuos acerca de la condición del trastorno obsesivo compulsivo. Ahora, no acabo de terminar de comprender si lo que quieren es medir a las personas que tienen TOC, es decir, a las propias personas con TOC y cómo ellas se perciben estigmatizadas, ¿no? Entonces, si es así, tendría que ser conocer el estigma vivenciado por los pacientes diagnosticados con trastorno obsesivo compulsivo. O sea, ese sería su objetivo. Así tal cual, ¿no? Quitándole todo el resto del rollo que les decía, que pues no tiene caso que lo tengamos. Eso pues no va ahí, ¿no? Ni tampoco el otro pedacito que decíamos, ¿no? Que rodeen ese trastorno, informar. Realmente no vamos a informar, todavía no tenemos esa capacidad. Recuerden que si apenas están ustedes al punto de estudiar esta parte, entonces todavía no sabemos cómo vamos a informar a los individuos, hasta no saber cuál es la carga de estigma que poseen. Ok, entonces sí hay que cambiarlo un poquito en la redacción, aunque me parece que la primera palabra está aceptable. Luego dice la pregunta de investigación o la pregunta del proyecto sería ¿cómo son las vivencias de las personas que padecen el trastorno obsesivo compulsivo y los estigmas? Ok, ustedes están preguntando dos cosas, entonces decidan para quedarse solo con una,
porque el instrumento no nos va a dar para atender las dos consultas, sobre todo porque recuerden que vamos a indagar directamente con el Instituto de Psiquiatría si nos permiten llegar a los pacientes con TOC, que yo creo que sí nos van a permitir llegar. Ahora, el problema es que cuando lleguemos a los pacientes con TOC, todavía tendremos que ver si ellos nos contestan, ¿no? Entonces, a lo mejor si son 30, vamos a decir una cantidad más o menos aproximada, 30 pacientes con TOC en el municipio de Mexicali y San Felipe, y su valle, pues entonces tendremos que llegar de alguna forma, ¿no? O a sus correos o a sus WhatsApp, como nos permite el Instituto de Psiquiatría. Ahora el punto es que las personas pueden recibir el link, pero no necesariamente contestarnos, ¿no? Entonces, tendríamos que tener de preferencia una sola. Entonces, dicen ustedes, ¿cómo son las vivencias de las personas? Arriba, el objetivo señala que lo que desean conocer es este estigma o esta condición o estas características que demuestran estigma y que los pacientes con TOC lo observan o lo identifican. Entonces, en esta parte de la pregunta, creo que el cómo no está tan mal aplicado, está bastante bien. Pero lo que sigue a lo mejor sí tendríamos que clarificar o quedarnos con uno, porque pareciera que ustedes están tratando de preguntar las vivencias de las personas, primero, cómo vivencian su trastorno y luego qué estigmas ellos suponen que tiene relación con su trastorno. Entonces, lo que entiendo es que ustedes lo que quieren medir es el estigma percibido. Entonces, así tendría que preguntarse, ¿no? ¿Cómo identifica o cómo reconoce el paciente con TOC el estigma hacia su condición? Por ejemplo, esa podría ser un poco la redacción de la pregunta. Ok, ustedes mencionan en el cuadrito acá abajo cuáles son las fuentes. Bueno, pacientes adultos diagnosticados con TOC. Ok, vamos a preguntar al IPBC que nos lo permitan. El formulario sería virtual, donde se localizan. Ok, tendrían que ser entonces dos, ¿no? Tanto del instituto como de algunos, a lo mejor, consultorios, ¿no? Matriz de datos, ok. De las variables a medir son dificultad de vivir día a día con TOC, comportamiento ritual obsesivo con intensidad de síntomas, ok. Si se fijan, ustedes están colocando aquí en las variables básicamente el trastorno, pero no están colocando sobre el estigma. Les recomiendo, porque en realidad lo que parece que están planteando arriba es el estigma. No cómo se vive con el TOC, sino cómo se caracteriza el estigma percibido. Entonces, en realidad no están midiendo el TOC. Estamos asumiendo que los sujetos ya lo tienen. Entonces, estamos asumiendo que es real, ¿no? Que su diagnóstico ya fue entregado por alguien experto. Entonces, nosotros lo que queremos saber es, ok, tú ya tienes TOC, pero oye, tú observas que se te rechaza, tú observas que se te discrimina, tú observas un patrón de trato de la comunidad hacia ti de manera diferente cuando estás en espacios abiertos. ¿Sí me explico? Esa es la parte que creo yo ustedes quieren encontrar. O pareciera que quieren encontrar. O corríjanme a lo mejor en clase, porque a lo mejor es otra cosa, ¿no? Lo que están buscando. Entonces, aquí en las variables a medir, me parece que a lo mejor sí las variables pueden ser esas, pero en relación con el estigma, ¿no? Por ejemplo, la primera le ponen dificultad de vivir día a día con TOC, pues quizá ahí sería, quizá yo le pondría un título diferente, algo así como estigma en la vida diaria, ¿no? O estigma a través de la vida diaria. La otra que ustedes quieren medir dice comportamientos irritables obsesivo-compulsivos e intensidad de los síntomas. Esas dos, por ejemplo, pertenecen a la propia condición, ¿no? Entonces, a lo mejor ahí tendrían que integrarlo en una sola, como sintomatología TOC y su vinculación con la percepción comunitaria. Se me ocurre ese título, ¿no? Recuerden que en las variables son precisamente aquello que va a explorar su instrumento. De hecho, probablemente la próxima semana que ya estemos trabajando con el cuadro de operacionalización de variables les quede un poquito más claro. Pero en realidad pues es lo que van a querer como tal
explorar en el instrumento. Entonces, aquí pareciera que no está considerado el estigma. Pareciera que está considerado otra vez el diagnóstico del sujeto, y el estigma pareciera que lo pusieron ahí como dificultad de vivir día a día con TOC. Recuerden que si ustedes declaran aquí las variables, abajo donde dice definiciones operacionales, tiene que estar la definición de esa variable. ¿Ok? O sea, ¿qué es lo que va? ¿Qué significa dificultad de vivir día a día con TOC? ¿Cómo se define? ¿Qué autor lo define? ¿No? En donde pusieron las definiciones operacionales, dice entrevistas, cuestionarios. Ok, aquí en las definiciones operacionales, ustedes tienen que definir lo que acaban de poner arriba. ¿Ok? Y la escala de obsesión-compulsión de Yale Brown puede servirles, pero no necesariamente es el instrumento que ustedes van a usar. Pueden darse una idea con esa escala, pero la misión que ustedes tienen es crear uno nuevo. Esa es la misión de la clase, entonces ese nos puede servir de aproximación, ¿no? O de modelo. Pero la idea es que ustedes creen uno nuevo a partir de esas variables que van a medir. Todo lo vamos a crear a partir de la literatura, no se preocupen. La muestra, bueno, pues todavía no podemos saber si van a ser 20 pacientes o más. Recuerden que al menos debemos de conseguir la cantidad de personas que tenga la cantidad de ítems de nuestro instrumento. Si ustedes terminan con una escala de 40 ítems, entonces se ocuparían mínimamente 40 personas para poder aplicar. ¿Okay? Y de lo demás, bueno, pues definitivamente eso ya es bastante básico, ¿no? Ok, entonces, pues ahí están un poquito los comentarios, chicos, para que a lo mejor den un poquito el giro a su documento, ¿sale?